Ujú. Te lo están dejando al cuello. Sí, sí. Hoy le vamos a hablar de un protocolo que va a revolucionar el uso de Bitcoin para siempre. Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Cripto Degenerados. Este es el número 32. Con Ah, ustedes, el Iguano. Y nos acompaña el Criptotavo. Recuerden, nosotros no somos asesores financieros. Siempre hagan su propia investigación antes de meter su dinero en cualquier proyecto. Ajá. Recuerden suscribirse, darle like y pongan su comentario. Su opinión nos importa. El Criptotavo, ¿qué hay para hoy? Hoy está bien interesante el episodio. Hoy se combina Bitcoin con uno de los protocolos más esperados sobre Bitcoin, que va a revolucionar el uso de Bitcoin para siempre, que se llama Runes. ¿Qué es Runes? Runes es un protocolo que viene de la evolución de los ordinals, de las inscripciones, que son los NFT en Bitcoin. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que cuando nosotros hablamos de los NFT, por decirlo en Ethereum, la data, la imagen como tal no se guarda en el blockchain, sino que es un hipervínculo, un enlace a la imagen donde se está guardando. A diferencia de Bitcoin. Bitcoin, cuando tú haces una inscripción o un ordinal, se guarda la data directamente en el blockchain. El problema que estaba causando eso era que en los antiguos BRC20 o en las inscripciones anteriores se le introducía mucha basura al blockchain y los Bitcoin Maxi se volvieron locos, pues. A mí no me gustaba porque yo quiero mi blockchain de Bitcoin limpio para la Ajá, eternidad. exacto. ¿Por qué tenemos que prestarle atención a este protocolo que se llama Runes? Como ya le estamos diciendo, es la evolución de los BRC20 y de las inscripciones de los actuales ordinals a la nueva etapa. ¿Por qué esto es tan importante? Porque este protocolo va a utilizar lo que utilizan los UTXO, que es el protocolo que normalmente usa Bitcoin para hacer los ordinals. No va a haber la basura que se crea cuando se crea un ordinal tradicional. Esto le va a crear muchas funciones más económicas, a la posibilidad de que la gente, vamos a decir, que siga creando sus órdenes y sus NFT y que sea en una red como Bitcoin, que todo se guarde ahí y que lo que tú inscribes ahí va a estar grabado para siempre. Aquí en esta tabla podemos ver cuál es la diferencia entre Runes y los otros BRS20. Bitcoin, este es el blockchain de Bitcoin, ¿no? Esta línea. Y prácticamente los ordinal es un protocolo que corre arriba en el mismo protocolo de Bitcoin, mientras que los BRS20 y los TAP son como una especie de hack que le hicieron, una especie de adaptación con unos JSON files, vamos a Un decir, un hack, medio hack, un un hack. hack que le hicieron, pues. Una de las cosas más importantes es que, a diferencia de los ordinals que ya existen, los ordinals que van a correr sobre las REN runes van a poder usar el Lightning Network. Se van a poder hacer como cualquier transacción de Bitcoin y eso beneficia que el mercado de los ordinals empieza a crecer. Bueno, vamos a hacer intercambio de esos ordinals en las redes de Lightning, pues. Sí, sí, UTXO sí, sí. básicamente es cada vez que yo te envío Bitcoin, la información que a ti te llega es un UTXO. Si yo te envío a ti un ordinal, la información que a ti te llega es un UTXO. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes 10 ordinal, tienes 10 UTXO. Entonces se te va formando en las billeteras. Eso le llaman polvo, dust en inglés. Mm, Porque se te va formando una cantidad gigante de UTXO y cuando tú vienes y envías todo eso a otra billetera, un montón de data que tienes que pagarle al minero, ¿no? Entonces, por lo que correcto. entiendo, Rune viene a ser más eficiente con el uso de Ujú. UTXO, porque anteriormente los BRC20, cada ordinal, cada NFT era un UTXO. Y si tú tenías mil NFT, eran 1000 UTXO. En cambio, ahora, por lo que veo, Runes viene a poner esto más eficiente, ¿no? Correcto. Y una de las cosas por qué hay tanto hype es porque no hay ningún toque creado hasta el momento. O sea, no hay una forma de que yo pueda ir, hey, voy a comprar el token de Runes. No hay token en este momento, ¿no? Este protocolo va a salir junto con el halving. Se va a activar junto con el halving. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya los ordinal que existen actualmente, hay una cierta cantidad de proyectos que ya dijeron, vamos a ser compatibles con el protocolo de runes. Y los ordinal que tú tienes aquí te va a garantizar que te vamos a dar un airdrop de los runes, de los toques de rune en la red cuando salga. Eso ha creado un hype tan grande que en la página de Magic Eden
que es vamos a decir, la página donde se hacen el trading de estos ordinals normalmente, ya tuvieron que sacar una pestaña que se llama Pre-Runs. Son los proyectos que ya confirmaron que va a dar un drop de estos tokens. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ya están todos estos, son 25 proyectos, y el que tiene más hype ahorita se llama Runestone. Runestone son prácticamente unas piedras que tienen un número de inscripción, que es el número de confirmación en el bloque. Y para que tengan una idea, el piso, el precio más bajo de cada piedra de esas son 0,074 Bitcoin, como aproximadamente $6,000. Y todavía la gente se está volviendo loca. Esto viene siendo, pre-runs, viene siendo hoy una promesa. Todavía no está inscrito en el blockchain de Bitcoin, pero si tú compras un runestone, viene siendo una promesa de que apenas salga, imagínate tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está empezando a buscar los proyectos que tienen el menor precio para empezarlos a comprar para garantizar de que tengan un airdrop de esos runs. Es importante acotar que cómo va a funcionar runs. Ellos se va a generar un ordinal, un runs por cada bloque de Bitcoin. Y se va a generar hasta el próximo halving. Cuando ya haya el próximo halving, no este halving que viene, el otro que viene en los 4 años subsiguientes, ya no se van a generar más runs, más ordinals sobre la red de runs. O sea, son 210,000, porque son 210,000 bloques cada 4 años. Otra cosa que es importante es que no se sabe si va a haber un token. Casey, que es el creador de este protocolo, él ya dijo que iba a haber un ordinal sobre la red de run, que es el que se va a crear con el primer bloque que se va a minar en el protocolo de run, en el Genesis run, ¿no? Y se va a llamar un Common Good. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo está a la expectativa porque primero no se puede comprar. Esto va a tener un FOMO terrible porque qué más publicidad que es el halving de Bitcoin, que está creado sobre Bitcoin, que es este tipo Casey, que es uno de los pioneros de Ordinals y es uno de los más reconocidos. Hay que estar atento porque esto es algo que va a explotar y va a tener bastante hype. Una pregunta. ¿Este Casey tiene algo que ver con los ordinals anteriores? Hay un tipo que se llama Leonidas NFT. Ese es el handle de él en Twitter. Él fue el creador de los Ordinal Runestone. De hecho, se llama Ordinfluenter y Runemaster. O sea, él está involucrado. Él y Leonidas y Casey están involucrados en el proyecto. Ya habían creado NFTs Ordinal antes, pues. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para estar, vamos a decir, al tanto? Si nosotros nos vamos a la página de CoinGecko, ya podemos ver que los tokens que prometen que van a dar un airdrop de esos runs se han ido pero a la estratosfera, ¿no? O sea, imagínate tú que esto estaba en $5 y está ahorita 20x. en 20x. El de runs, vamos a decir, en precio en Bitcoin, ¿no? Porque bueno, lo van incorporando aquí casi que en CoinGecko, pero ya tiene más tiempo. Está a 0.74 Bitcoin. ¿Qué es lo que tenemos que estar pendiente? Uno, tenemos que ir a la página de Magic Eden y estar seguro que tenemos una cartera compatible con Bitcoin. Xverse. Cuando le damos conectar. Ajá, exacto. Xverse. Les voy a poner un video que te hablamos de Xverse para que también lo miren. Pueden usar la cartera de Magic Eden. Pueden usar Xverse, que es la que dice Liguano, Unisat y Ledger. Todas son buenas. Por ejemplo, si aquí nos conectamos, yo ahorita estoy conectado con la de Unisat, que fue una de las primeras que salió, ¿no? Pero aquí tenemos que estar muy pendientes cuando salgan y seguir la cuenta de Casey, que él es el que va a anunciar prácticamente cuando ya esté el activo de protocolo y cuando ya esté disponible para la compra, ¿no? Si yo me quiero beneficiar de este protocolo Runes, ¿qué es lo que tengo que tratar de buscar? ¿Este Common Woods, ese token? ¿O cuál token dirías tú? Sí, exacto. Yo, por ejemplo, yo lo que veo es que ya estos pre-runs, que son los que están prometiendo el airdrop, ya están fuera de control. O sea, yo no pagaría, por ejemplo, $5,000, $6,000. De pronto me estoy equivocando, ¿no? De pronto digo $5,000, $6,000 y lo que van a dar de airdrop va a ser mucho mayor, ¿no? Pero si ustedes quieren garantizar una locación aquí, podrían comprar uno de estos proyectos. El que está ahorita subiendo bastante es este pod, que dicen que, bueno, si lo pueden ver, ¿no? Cómo son, ¿no? Son así. Por ejemplo, el de Runestone son unas piedras. Y ellos le van a garantizar el airdrop de esos tokens, ¿no? 3D, son 3D las piedras esas. Sí, son 3D, correcto. Y otro que está bastante es este ARSI. Son 0,063 Bitcoin por cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Yo esperaría que saliera y tratara de entrar en el, vamos a decir, en un Common Gods, que es el de Casey. Compren Bitcoin. Bitcoin es la moneda base y por lo general se beneficia de todos estos desarrollos, ¿no?
Entonces, bueno, pueden seguir a Casey y pueden seguir también a Leonidas, que ellos van a estar tuiteando y van a estar anunciando cuando salen y obviamente va a estar saliendo en todos lados. ¿Qué es lo importante acotar aquí? ¿Por qué es tan importante saber esta información antes de que salgan? Uno, porque van a tener la oportunidad de entrar al precio más bajo que cualquier otra persona. Segundo, no van a estar todavía listados en ningún exchange y eso le da una ventaja a uno sobre cualquier otra persona. Porque ya cuando está listado en un exchange, cualquiera lo puede ir a comprar, ¿no? Ya cuando ya llega a un exchange, ya ha subido 10, 20, 30x, ¿no? Entonces no quiere decir que la oportunidad en el exchange no se pueda conseguir más bajo, pero sí lo vas a conseguir más caro que lo que lo compraron, por ejemplo, a través de Magic Eden. Échale un ojo porque este proyecto tiene mucho hype. No sé. Bueno, ya con esto nos despedimos acá. Sigan Magic Eden, a Casey y obviamente a los cripto degenerados. Like, corazoncito Sayonara. y se suscriben. Chao, Adiós, pues. pues.